Saluda de nuevo en el nombre de Jesús. Lo que quiero hacer en esta lección de estudio te muestra la diferencia entre la provisión y el pacto. La Escritura dice en Romanos 13-14 que ponen al Señor Jesucristo y no hace ninguna provisión para que la carne cumpla sus deseos. Así que en Cristo no hay provisión para el flash. Las obras de la carne son destruidas, son crucificadas en Cristo, que son puestas a la muerte de una vez por todas a medida que pasamos una y otra vez en nuestros videos. Pero esto toma una relación dinámica de trabajo junto con Cristo que pocos parecen entender en nuestro día. Piensen que Cristo hizo en absoluto, confías en eso y entonces todo está terminado para ti independientemente de lo que hagas o no lo hagas, y ese no es el caso. Lo que escribí en el tablero es algo que entraremos en el estudio un poco más. He mostrado la diferencia entre las alternativas que predican para la expiación como satisfacción y sustitución, pago menos la misericordia a este pacto en misericordia que Dios proveyó. Por lo tanto, Él dice que sabe que el Señor su Dios Él es vuestro Dios y fiel y que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esto se dice un número de lugares, pero llegué a Deuteronomio 7-9 hasta allá en Daniel 9-4. Y está hablando de la profecía del mismo Jesucristo en Daniel capítulo 9, por supuesto. Así Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces aquí mismo es condicional. No hay ninguna provisión hecha para la carne porque la esclavitud al pecado está rota, las obras del diablo son destruidas. Hay una renovación y una redención, un lavado, renovación y regeneración del espíritu que tiene lugar. Pero solo tiene lugar en esa relación sinérgica o laboral de la persona que viene limpia y se arrepiente. Quien hace su parte en dejar de lado toda inmundicia y desbordamiento de la maldad y luego recibir con misericordia la palabra implantada es capaz de salvar su alma. Entonces se puede realizar una renovación en lavar, renovar y regenerar, y en eso, entonces hay una purificación y limpieza. Eso ocurre con el rociado de la sangre, como Hebreos 9-4 dice, cuanto más será la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Sin lugar a Dios no había pecado involucrado aquí, no se convirtió en pecado o pagar por el pecado, per tu conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. ¿Cuáles son las obras muertas? Tu rebelión, tu actitud rebelde que crees que puedes venir a Cristo, pecar y confesar por el resto de tu vida mientras sigues regresando a tu vómito usando el perfecto de nadie y la falacia de la naturaleza del pecado, que naces de esta manera y no puedes evitarlo y solo eres un grande montaña de trapos sucios. Eso es lo que él está hablando de. Usted debe arrepentirse de que los cristianos profesados, al menos, que están ahí fuera viviendo en esa condición. Ahora las masas que no saben nada de Cristo, que solo necesitan venir y hacer sus primeras obras de arrepentimiento para empezar. Así que esa es la diferencia, la más excelente y la mejor alianza que Jesús prometió traer, como en el libro de Hebreos, mientras nos pondremos en pie y contra los modelos de satisfacción y sustitución y pago que se han inventado a lo largo de la historia. Ver el Evangelio de Jesús Cristo. Ahora trabajará para mis notas un poco en esto, así que por favor os acompañe conmigo. Vea, el Evangelio de Jesucristo fue diseñado para quitar el pecado, no hacer una provisión para él. Ver la provisión es antitética para toda la Escritura. No hay ninguna disposición para que el hombre haga lo suyo en las Escrituras. Siempre entra en relación y guarda sus mandamientos. Pero ¿qué pasa con este modelo de satisfacción? Es eludir el pacto en misericordia con satisfacción en el pago, en la ira de Dios apaciguado en esto de alguna manera derramando sobre la cruz sobre Jesús. ¿Ves? Por eso es necesario muchas explicaciones para evitar las mandas de Cristo y llegamos al no por obras, falacia, y nadie es perfecto y no puedes juzgar y todo lo demás que ellos usan, como la primera de Juan 1:8, si yo digo que no tengo pecado, las excusas que todos ellos usan. Es por eso que es necesario por esta enseñanza. Mira, porque hace toda provisión para la carne en que el supuesto convertido se deja impotente contra el pecado en ese estado de confianza y recepción de un clase. En un estado de limbo esperando que Dios lo cambie mágicamente de travieso a agradable, como si él va a cambiar sus deseos de mirar la pornografía, cambiar su deseo de fornicar, cambiar su deseo de emborracharse. No. Vas a hacer eso en arrepentimiento y llegar limpio antes de que cualquier reconciliación pueda tener lugar.
Así que tienes que ser un recipiente adecuado para los maestros que solían empezar con entonces finalmente seguro que hay un lavado final, renovación y regeneración, una purificación ciertamente que tiene lugar como leemos en Hebreos 9:14, pero no pueden tener lugar sin que ustedes hagan su parte. Ves que al Señor Jesucristo comienza con la palabra arrepentirse. No hace ningún intento de provisión sustitucional, pero es un acto de participación en la vida de Dios, en la esperanza de fe y el amor. Y es una vida que ha purificado y perfeccionado a los santos para el reino. Eso es lo que hace. Los prepara, los perfecciona en el amor. Así como dije, la fe, la esperanza y el amor por el reino de Dios no tienen nada que ver con hacer cualquier tipo de provisión para la carne o cualquier arreglo de tipo o algo en lo que pueda confiar. Es una participación voluntaria a los términos del pacto, obligatorio buscar que la reconciliación, ya que no es posible la teología de reemplazo aquí. No hay alternativa que sea aceptable, ninguna sustitución que sea aceptable para usted como sustituto a su obediencia a Cristo. Y luego una participación en la obra activa de la cruz en su vida para crucificar la carne y caminar en la novedad de la vida. ¿Ves? Fundamental para la salvación es la comprensión exacta de la expiación, y esa es la razón por la que tenemos tanta dificultad ahí fuera con la multitud de confiar en Jesús, gente en las calles. Porque no entienden la comprensión básica de la expiación. Es una relación de pacto que la persona entra en fidelidad para comenzar con. Y esa fidelidad en llegar limpio con Dios. Quiero decir realmente viniendo limpio con Él, no como un método pretendido de recibir a Jesús y sentir pena por ti mismo como algunos dicen. Bien, ¿ves la diferencia entre nosotros y los homosexuales nacidos de esa manera? Porque ellos no se sienten arrepentidos por lo que ellos están haciendo, pero nosotros sí. Así que ese es el criterio, que sientes pena por tus pecados y entonces Dios va a perdonar. No. Tú abandonas ellos. El que cubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y los abandona, encontrará misericordia. Así que es lo mismo contigo que con el homosexual o con cualquier otra persona que dices que nace de esa manera. Tienes que venir limpio con Dios. Tal vez este es un gran misterio, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifiesta en la carne. Y en su mayor parte, la cristiandad profesa, sigue siendo un misterio porque no hay nada más que confiar en esta sustitución nebulosa que supuestamente tuvo lugar. Desde los primeros días de la Reforma, la expiación ha sido mal interpretada en este arreglo sustitutivo basado en la satisfacción en lugar de un pacto de la misericordia expresado en la Biblia, como leí al principio. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo tanto, saber que el Señor tu Dios es Dios y fiel, que mantiene el pacto en misericordia con aquellos 1000 generaciones, y mucho menos que 1000 generaciones ha pasado desde Adán. Es solo una expresión, como los 1000 años es solo una expresión. Él guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esa es Deuteronomio 7:9 en Daniel 9:4. O Daniel 9 hablando sobre el Mesías. Él mantiene el pacto en misericordia, no satisfacción y sustitución y pago. ¿Ves? Expiación de Jesucristo es el Nuevo Testamento que está en su sangre, como prometió en Mateo 26:28 y Lucas 22:20. En el pacto, en este contrato diciendo como la testamento de Jesucristo. ¿Ves que el testamento se da a los que están dispuestos a guardar las condiciones de ese pacto? Les da los beneficios que proporciona si entran en él. ¿Ves? La Biblia dice que Él quita el primero para establecer el segundo. Hebreos 10:10 haciendo el primero obsoleto en Hebreos 8:13, por lo que Él está haciendo obsoleta la idea de sacrificio y ritual y guardar de días y meses y lunas nuevas y sábados, y establecer un pacto donde usted puede entrar en la relación del reino con Él ahora gobernando y reinando en su corazón, que es el reinado milenario de Cristo, gobernando ahora con sus santos, siendo perfeccionados y purificados en amor de su venida. Así que la relación de Cristo, la relación con Cristo es como un pacto matrimonial. Junto con Él en este pacto nos convertimos entonces en participantes de todas las riquezas de su reino. La alegría de la justicia y la paz. Romanos 14:17 obra de alegría de la justicia. En cambio,
después del bautismo, del arrepentimiento. De poner a la muerte la rebelión egocéntrica y el cese de nuestras obras de rebelión, le damos a Él todo nuestro corazón y alma. Así que las dos partes se convierten en una parte en las posesiones del otro y te beneficias por todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en Cristo por las grandes y preciosas promesas, pero realmente ser un partícipe de la naturaleza divina, no algo por provisión o posicionalmente, sucede realmente. Una liberación real de la esclavitud del pecado. Es por eso que Jesús estaba hablando en Juan 17, orando en el jardín sobre él y su Padre, siendo uno de los que le seguirían, sería perfeccionado en amor y ser uno junto con él. Esa es la relación dinámica del creyente y del Maestro en la unidad, obrando juntos en esta relación sinérgica. Él hace lo correcto como justo como Él es justo, entonces usted comparte en las riquezas de su reino. Cristo nuestra justicia, en una promesa de vida eterna si permanecemos fieles, si permanecimos fieles a la relación de pacto que entramos. No un manto mágico, no vestido en su justicia como algunos predicadores dicen que no se dice en ninguna parte de las Escrituras. La justicia se convierte en la realidad de caminar y hacer lo correcto hacia Dios en un comportamiento intachable e intachable. Tu conciencia clara ante Dios en el hombre. Jesús habló de otra escritura en Mateo 12, dice que el que no está conmigo está en mi contra y que no está reunido conmigo se dispersa en el extranjero. En otras palabras, el que no estaba conmigo en este pacto participando en la vida de Cristo dispersa en el extranjero. Está esparciendo, no está en el pacto. Eso es lo que estos tipos están haciendo con los modelos de sustitución y pago de la expiación en las calles. Están dispersando a estas personas sin sacarles de nada, especialmente los sistemas de este mundo y todos los engaños, pero dejándolos a los lobos salvajes y falsos maestros. Así que si reunimos personas bajo este principio en lugar de bajo satisfacción, y solo recibir Cristo como su sustituto, entonces la persona se convierte en un discípulo dinámico de Cristo. De lo contrario no hay relación, porque entonces todo está basado en este falso pacto, que todo es incondicional y algún tipo de programa de derechos, como si sus preciosas promesas son un programa de derechos que le dan todo gratis y no piden nada a cambio. Pero lo que hace es frustrar la gracia de Dios, la recibe en vano a ningún propósito, a ningún efecto. Deja al convertido, supuesto convertido, impotente contra su pecado en el sentido de que han reescrito los términos del Nuevo Testamento del pacto y la misericordia al pago y satisfacción, es hecho, no haga. En otras palabras, como digo siempre, han reescrito el pacto en todo. Ves que el perdón es concedido en lugar del pago hecho, y la ira satisfecha, en lugar del arrepentimiento, y la fe probada por hechos, en lugar de un verdadero arrepentimiento. Una verdadera limpieza con Dios no importa cuánto tiempo tome. ¿Ves lo que quiero decir? Es esa disposición. Por eso no es solo confiar en Jesús. ¿Confianza qué? Confía en que lo hizo todo y luego entrarás y luego todo pasó por la magia. No. Eso no sucederá hasta que hayas hecho tu parte. Ves entonces que la disposición que confía en la obra terminada de Cristo, o lo que quieras llamarlo, sirve como alternativa para venir y limpiar con Él para empezar. Y luego entrar en la condición establecida en el pacto. Así que debajo de eso, entonces Dios te acepta en tus trapos sucios, en tu devoción barata, te pronuncia no culpable y otorga a todas las riquezas de su reino sin enganche, como algún tipo de programa de bienestar, para que puedas abusar su gracia, puedes pisotear su sangre, puedes atacarlo todo el día y solo reclamar un Juan 1:9. Así que el error que han cometido bajo esto es tan crítico contra la redención de almas. Eso es lo que intentamos conseguir en este estudio, para entender. Esto es lo que han hecho. ¿Ves? El pacto de Cristo no hizo ninguna provisión para el pago de su deuda de pecado. Están derramando fuera de ira o intercambiando lugares con usted como sustituto para ser castigado en su lugar. No, no, la sangre justifica la misericordia extendida al pecador. Es por eso que el pacto establece ir y predicar arrepentimiento para remisión en Lucas 24:47 a todas las naciones.
No pago por remisión, no satisfacción por las remisiones, no confiar. No el arrepentimiento para remisión. La remisión, por supuesto, significa perdón. Así que la redención significa liberación de la esclavitud. Para entrar en la redención primero tienes que tener pecados pasados remitidos por la sangre de Cristo. Entonces, enseñan que Dios va a otorgar misericordia al pecador en virtud de ellos confiando en este acuerdo en lugar de abandonar sus pecados en arrepentimiento. Pero eso es lo que Cristo dijo: ustedes están reconciliados, devueltos a favor, abandonando sus pecados en resolver. Para seguir y obedecer a Cristo, confiando en que su sangre, sí, confiando que su sangre purifica tu vida pasada de rebelión pecaminosa cuando crucificas las pasiones y deseos malignos y las lujurias autoindulgentes de la carne. Eso es como volver a Hebreos 9:14. La sangre, cuanto más por la sangre de Cristo el Espíritu eterno que se ofreció sin mancha a Dios, purga tu conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. Así que no vas a ser capaz de servir a un Dios viviente como recipiente aceptable para su uso mientras que estás pecando y confesando todo el día. Mientras estás pecando en pensamiento, habla y hecho cada día. ¿Por qué estás amurallado en tu mundano y adicciones al fútbol y a otras actividades mundanas tratando de cristianizar esas actividades como la iglesia piensa que está bien con Dios porque no eres perfecto y Él te tiene cubierto? No has entrado en absoluto con Cristo. Véanse de nuevo que esta es la promesa de este último lluvia en Hechos 2:17-21. La profecía de Joel en que su espíritu sería derramado en toda carne y aquellos que se arrepentirá y será bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el momento de refrescante. ¿Ves que el reinado milenario comenzó en Pentecostés que no es aún para venir? Él está gobernando y reinando ahora con sus santos, perfeccionándolos en amor mientras se preparan puros y sin culpa por su venida en la cena de boda. No es algo en el sentido futurista que los católicos inventaron. Esa tontería de la Kunza Riviera que fue entregada a Darby e Irving y todo el resto hasta nuestro día. No, esto es ahora. El refrescante puede tener lugar, el refrescante del Espíritu, así que ustedes pueden recibir los tiempos de refrescante en la presencia del Señor en Hechos 3:19. El tiempo de refrescante es aquellos que vienen limpios con Él y el arrepentimiento. Cualquier nación, cualquier persona en cualquier lugar puede recibir su tiempo de refrescante ahora en Cristo. La efusión está ocurriendo en esta era actual, la edad de gracia del Evangelio, reuniéndose las personas que van a venir. Eso es lo que falta en el modelo de satisfacción del pago. No hay avivamiento del Espíritu. No hay ningún refrescante, solo un decreto forense. Que algo ha tenido lugar, el pecador salvado por la gracia, él todavía es sucia, el pecado permanece, es cubierto pero no purgado, confesado pero no abandonado y el círculo vicioso del pecado continúa sin cesar porque las obras de rebelión no fueron arrepentidos para empezar. Así que no hubo ningún refrescante. Los tiempos de refrescante vendrán de la presencia del Señor. ¿Qué es refrescante? Bueno, eso significa la recuperación del espíritu respiratorio. En las Escrituras el espíritu es una palabra para el puma que significa movimiento del aire como neumáticos. Es una ilustración del avivamiento del espíritu humano, el aliento de vida que Dios inspiró en Adán y Génesis capítulo 2. Ese aliento regresando en esa relación correcta con Dios regresando. Ve a aquellos que han puesto el Señor Jesucristo no hace ninguna provisión para la carne, para cumplir las concupiscencias de ella, porque no hay ninguna provisión. Vea que puesto significa dotado como dice en Hechos capítulo 1 donde se dice recibir poder desde arriba. Bueno, y solo significa poner, hundirse, convertirse en parte. Es más que ponerte ropa o llevar algo en tu ropa interior, es un hundimiento en eso. Es la palabra griega hindú en el significado que es algo que se hace reflexivamente. Ustedes han hecho espontáneamente por aquellos en el espíritu puesto en Cristo, poniendo la mente de Cristo, la actitud de Cristo. Caminando diariamente reflejando su carácter al mundo. Luces del mundo en la colina brillando su luz para brillar sobre todos los hombres, que los convence de la justicia, del pecado y juicio. Es lo que los apóstoles hicieron, que recibieron el grupo los dones y poderes apostólicos, a diferencia de ahora, que ya no están disponibles, para que puedan reproducir la vida de Cristo en un mundo pagano y autenticar el Evangelio.
Y eso es lo que sucedió, y eso es lo que pasa cuando pones al Señor Jesucristo como puesto en el hombre nuevo que es creado en Cristo según la justicia y la verdadera santidad. Deja al viejo en sus hechos pecaminosos. El hombre vieja que creaste por tus acciones pecaminosas, no naciste con, ni una naturaleza pecaminosa, no hay tal cosa. ¿Ves? Hacer una provisión entonces violaría los términos del pacto, romper el acuerdo y cualquier beneficio que proporciona. ¿Cómo pueden ustedes quienes han muerto al pecado vivir más en él? Pablo dice Romanos 6, 2. Si de hecho has entrado en el pacto con Cristo. A través del bautismo del arrepentimiento en su muerte, moriste al pecado ser levantado la novedad de la vida, bien entonces ¿cómo puede ser cubierto el pecado, que se había quitado? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, tiempo pasado, hecho con el tiempo del verbo griego aoristo, no para ser repetido. Que el hombre viejo que se había quitado, ya no somos esclavos del pecado, se había quitado. ¿Cómo puedes continuar en él, confesando, pecando, y confesando todo el tiempo? Esa la novedad de la vida, del poder de Satanás a Dios, si el precio de rescate ha sido pagado en el sentido de que usted ha sido traído de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios como Hechos 26 a 18 dice. Así que la renovación y regeneración del espíritu que obra una renovación radical del carácter y comportamiento de la persona puede tener lugar todo dentro de los términos declarados del pacto que hemos estado pasando en este estudio aquí. El pacto siendo una completa remisión libre de pecados pasados concedidos al pecador arrepentido en virtud de la sangre derramada de Cristo, proporcionando una liberación real de la servidumbre por la purificación de la conciencia y la purificación del corazón y la limpieza para el servicio presente. Esos son los términos que entramos a través de nuestra crucificación de la carne con su pasión y deseos y el bautismo del arrepentimiento. Confianza en una satisfacción o pago no puede romper el servidumbre. ¿Por qué? No se requiere fidelidad. Es algo que no hace nada. Ninguna actividad, ningún esfuerzo requerido. Eso es lo que más odian es hablar de esfuerzo requerido. No se requiere fidelidad. Entonces, ¿cómo fue posible que pudieras entrar en Cristo en este acto de relación? La muerte de los hechos del cuerpo, cuando no se requiere fidelidad alguna. Como un pacto matrimonial, ¿cómo puede mantenerse si solo un partido es fiel y el otro lo está contaminando constantemente con traición? Bueno, no pudieron hacer esto. Es imposible. Porque un contrato sería anulado, lo mismo con Cristo que ni siquiera entras en el contrato para empezar. Por eso se dice que el nuevo pacto es mejor, consiguió un mejor mediador basado en mejores promesas en Hebreos capítulo 8-9. ¿Cuántas veces dice, mejor y más excelente? Vea el pacto más excelente mucho superiores que podría quitar el pecado y purgarlo del creyente, no solo proporcionar un medio por el cual está cubierto en que usted continúa en sus pecados. No, para que puedan ser lavados podría ser borrado, volver a Hechos 3:19, para que sus pecados puedan ser borrados de sus pecados pasados, y un tiempo de refrescante puede venir de la presencia del Señor. Eso es lo que el nuevo pacto proporciona. Las grandes y preciosas promesas al entrar en Cristo pueden ser partícipes en la naturaleza divina y escapar de las corrupciones en el mundo por la lujuria. Escapar. Pedro usa esa palabra 3 veces en su segunda epístola. Escapar de la corrupción está en el mundo a través lujurias, a través de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se les ha dado libremente cuando toman la participación activa en este pacto, el acuerdo sinérgico. Por lo que las recompensas de esto se conceden a aquellos que cumplan con las condiciones. Eso es establecido. Han estado predicando esto con condicional durante tanto tiempo, la gente vive en un estado de ruina, en vergüenza hacia Dios, que profesar el cristianismo se ha convertido en una broma. Al mundo en general. Es por eso que es tan difícil para la gente comprender esta enseñanza. ¿Ves cuando Cristo quitó el primero y estableció el segundo? Confirmó que con el sello en 2 Timoteo 2:19 Pablo dice que este sello sea firme. Que todo el que nombre el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad, todos los que nombran el nombre de Cristo se alejan de las iniquidades, no es algo que permanezcas bajo su servidumbre.
Verás, las personas que creen que esto es incondicional no van a apartarse de nada o hacer cualquier intento de limpiarse del mal o ser encontradas dignas de Cristo en cualquier caso porque ya están aceptadas como son. No es necesario ningún cambio, no importa lo que hacen. Ellos siguen diciendo no importa si lo hago o no. Ves que frustran la gracia de Dios y hacen que no tenga efecto en sus vidas y piensa que sus trapos sucios serán aceptados en el reino. Y ellos serán vestidos de su justicia, vestidos de la justicia de Cristo. A los predicadores les encanta decir que aunque no dice nada así en las Escrituras. Así como nunca dice que la justicia de Cristo es imputada a usted. Dice que la fe es imputada como justicia. La fe se pesa en las balanzas de su fidelidad a Cristo y luego se considera el comportamiento justo que Dios requiere. Mira, pero su pacto es mejor que ambas partes involucradas tengan algo que ofrecer. Ofrecemos nuestra plena devoción, nuestro sacrificio vivo y nos envía el Consolador para guiarnos en toda verdad y traer todas las cosas a nuestro recuerdo. Por eso habla de un mejor pacto, una mejor promesa. Verás, el Consolador, de lo que habló en Juan 14:16, donde esa palabra se usa es la misma palabra en un Juan 2:1 donde dice abogado. Así que no tienes un abogado con el Padre porque no hay acuerdo forense aquí en el pacto, en la expiación. No, tienes un Consolador. La palabra es paraclete que lo tradujeron como un defensor porque eso es lo que creen en la mayoría de estos traductores bíblicos es este arreglo sustitutivo que se basa en algún tipo de satisfacción que Dios requiere. Por eso se puede decir en Hebreos capítulo 10 versos 22 y 23. Dice que nos acerquemos con un verdadero corazón de plena seguridad de la fe y de la fidelidad a Dios, teniendo nuestros corazones rociados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura, no solo el bautismo en agua sino la regeneración del lavado del Espíritu, y sostengamos nuestra confesión y nuestra esperanza sin vacilar, por el que se promete es fiel. Mira, debemos mantenernos firmes. Debemos soportar y esa es nuestra parte en el pacto. Él es fiel sin duda. La nuestra depende de nuestra firme resistencia hasta el final. Él concedió eternamente, es el autor de la salvación eterna a todos los que le obedecen. Así puedo dar el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Vean que siempre abandonan la parte de obediencia. Pacto en misericordia requiere obediencia y devoción. Esa es la gran diferencia aquí, mientras que la sustitución y satisfacción engendran la complacencia y la apatía en la gente. La actitud de pecar y confesar. Aquellos que no se han apartado de la iniquidad no son partícipes de Cristo y no heredarán el reino que solo hereda la ira porque tienen que. Ellos fallaron en su continuación paciente al hacer bien como se requiere en Romanos 2, 7 y 8. Aquellos que por paciencia continúan haciendo bien reciben gloria, honor e inmortalidad. Aquellos que son egoístas y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, predican constantemente la injusticia que no predican por la justicia en las calles. Predica confianza todo el tiempo. Ellos heredarán la indignación y la ira muy simplemente en Romanos 2, 7, 8 explican su entrada en el reino dependiente de sus obras hechas el bien o el mal, tal como Jesús dijo Juan 5, la resurrección de los justos y los injustos que son el bien hecho, la resurrección de la vida que los han hecho mal a la resurrección de la condenación. Siempre se reduce a eso, pero muchos de ustedes van a ser defraudados de esta recompensa porque ustedes han confiado en promesas vanas. Confían en provisión en lugar de tomar parte activa en este pacto al entrar en él por crucificar su carne para comenzar y por ser convertido en un heredero de su reino. El pecado se endurece, no humillarse como piensas. ¿Crees que confesar a tu pecador y sucia y jefe de pecadores en Romanos 7 y todo el resto de esas tonterías? Piensas que te humilla pero te endurece. Por eso tiene que ser purgado en arrepentimiento de una vez por todas. Esa es la razón por qué un poco de levadura afecta toda la masa. Puedes tener un grupo de santos junto con estas personas que están contaminadas. Ahora salimos y evangelizamos a los que están perdidos en sus pecados. No los llevamos a nuestra comunión de los santos donde podemos ser edificados y perfeccionados en el amor. Una persona debe ser purgada primero. ¿Ves que endurece su corazón? Somos como una prometida a Cristo en esta relación matrimonial. Aún no está ahí.
Tenemos la responsabilidad entonces de mantenernos puros e intachables hasta que su venida, como 2 Pedro 3:14 dice que amados, conociendo estas cosas de antemano. ¿Qué clase de gente pensaba que seríamos? Él habla de una conducta intachable, esperando su venida, que es lo que debemos estar esperando, no señales, prodigios y profecías cumplidas y el templo construyó cualquier anticristo. No. Esté preparado en nuestros corazones. ¿Ves que la contaminación en error viola este contrato? Tal como lo haría en cualquier relación matrimonial, y lo pierde igual que usted pierde su derecho de nacimiento. El Espíritu Santo entonces dado a nosotros como un anticipo, como un pago inicial, no una garantía. Conozco algunas de las versiones usadas en que Efesios 1 capítulo 1 versos 13 y 14, piensan que todas las versiones más nuevas dicen que está garantizado, pero anticipo no significa garantía. Significa serios de pago o depósito. ¿Qué te he dado en este pacto de esperanza? La vida eterna siempre se expresa en las Escrituras como en la edad venidera, es una esperanza aún por ser cosechada, en la era de venir. Como en Gálatas capítulo 6, cosechas lo que siembras, así que no crezcas cansado, y bien hecho para ti puede cosechar la cosecha de la vida eterna si no te desmayas. No te rindes. Así que esa es la promesa aquí, es que habiendo sido justificados por su gracia podríamos llegar a ser herederos según la esperanza de vida eterna. Tito 3:7. Eso es exactamente lo que significa esa palabra, es un sentido subjuntivo condicional. Así que no es un trato hecho. ¿Dices bien eterno significa eterno? Bueno, sí, eterno significa eterno, pero aún no estás ahí. Sigues dirigiendo la carrera y por supuesto que muchos de ustedes no han entrado para empezar. Mira a aquellos que por la continuación paciente al hacer bien heredar la vida eterna, como dijimos. La novia que se hizo lista, intachable y pura se une a él en el reino. El siervo bueno y fiel entra, en todas las parábolas. Aquellos que recortan sabiamente sus lámparas y ansiosamente esperan al novio. Aquellos que caminan por el camino estrecho lo llaman Señor y guardan sus mandamientos. Eso es lo que enseñaron las Escrituras de Jesucristo. El propósito del pacto es preparar a un pueblo especial en una generación elegida, en una nación santa, para proclamar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Pero esto requiere vuestro acto de participación como su eclesia, sus llamados fuera. No sentado en alguna iglesia en alguna parte, cristianizando todas tus actividades mundanas. No, su eclesia son los que sostienen la palabra de vida para que puedan regocijarse en un día de Cristo, que no han corrido su carrera en vano como lo están haciendo en esas iglesias falsas. Porque nos hemos convertido en partícipes de Cristo si tenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el final. Hebreos 3:14 dice. Espera con fuerza. Si nos quedamos fuertes, guardia, manténganse seguros. Mantener la vida eterna, le dijo a Timoteo 1 Timoteo 6. Se lo dijo 2 veces. Por lo tanto, no desechéis vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Sabes que todas son las recompensas de ese pacto. La herencia de la vida eterna. Porque ustedes tienen necesidad de perseverancia, paciencia, firmeza, toda la misma palabra, para que después de haber hecho la voluntad de Dios puedan recibir la promesa. Por un poco de tiempo el que viene, vendrá y no se detenga ahora, el justo vivirá por fe, fidelidad y lealtad, que significa siempre. Pero si cualquiera se aleja de esa fidelidad a Cristo, viola ese pacto, así que mi alma no tendrá placer en él. La apariencia del pacto es el medio por el cual vamos a entrar en el reino, es el medio con el cual volvemos a favor en reconciliación, arrepentimiento, para comenzar por abandonar nuestras obras de rebelión y ser purgados en el corazón para estar unidos con la muerte y resurrección de Cristo. Es la esclavitud del pecado que había sido rotado, cesando de nuestras obras, entrando en su reposo completamente ilustrado en morir al pecado. Y vivir por justicia, identificando con Cristo. ¿Quieres saber cómo la iglesia primitiva, como siempre dices, qué dice la iglesia primitiva sobre estas cosas? ¿Qué tan primitivo es esto en 1 Pedro 221 a 224? Por esto fuiste llamado, porque Cristo que sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debemos seguir en sus pasos. Entonces continúa en el versículo 24. Hemos muerto al pecado y vivimos por justicia, entonces por sus heridas somos sanados. Así es como ellos entendieron el pacto. Entonces no de obras, no hacen nada, no solo confiar y recibir a nadie dijo que en el libro de Hechos. Nadie en el libro dijo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, solo confía, solo repita estas palabras. Quiero decir que cualquiera en su mente correcta sabe que no es el caso. Romanos 6, dijo, sabiendo esto, que el hombre viejo fue crucificado con él para que el pecado sea eliminado.
para que el viejo sea condenado a muerte de una vez por todas. Otra vez, hecho. No se repetirá. Gálatas 6 dice que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más, pasado, hecho, no continuo, no todos los días. No mueres para pecar lentamente. No hay un moribundo gradual al pecado con el que se haya eliminado en el arrepentimiento. Entonces entras en el reposo del sábado con Cristo, no manteniendo el día del sábado, manteniendo lunas y días que no tienen ventaja contra las indulgencias de la carne, como Colosenses capítulo 2 dice que todas esas cosas no tienen ventaja contra las indulgencias de la carne. El pueblo que está en el movimiento hebreo de raíces no lo llamamos que guarden el sábado y las leyes dietéticas, y todavía están contaminados con el pecado. No entienden la expiación. El pacto con Cristo. Sé que he tratado con ellos. Así que en él tu conciencia moral que está en cada hombre al nacer, Juan 1:9, la luz que en cada hombre nació en el mundo, la luz de la conciencia, el conocimiento del bien y del mal cuando llega a la edad de comprensión. Entonces esa conciencia moral puede ser inscrita en la novedad de la vida. La justicia de la ley grabada en tu espíritu, y ese es el pacto que hizo con los que le seguirían. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. No él va a tomar mágicamente su vieja naturaleza o su naturaleza pecaminosa que naciste con heredad de Adán, eso es una tontería. No, estas cosas van a suceder en la regeneración del lavado y la renovación del alma humana cuando usted hace su parte y Dios haciendo su parte. Esa relación te lleva a una posición correcta con Dios. Así esas cosas están grabadas en nuestro espíritu, inscritas en nuestras mentes, como él dijo en Deuteronomio capítulo 6 sobre escribirlas por encima de los frentes de nuestra puerta, hablando de ellos cuando caminamos por el camino, cuando nos sentamos, cuando nos acuestamos, cuando nos levantamos. Ese tipo de comprensión de entrar en Cristo. Eso es lo que pasa, dice. Él da y suministra todas las cosas que son necesarias para que vivamos sobriamente, justa y piadosa en esta era actual. No a ninguna edad aún por venir. En esta época actual, mientras buscamos la esperanza bendecida y la gloria de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda obra sin ley y purificar para sí su propio pueblo, especial celoso por buenas obras. Eso es lo que la gracia es en Tito 2, 11-14. La gracia de Dios que aparece a todos los hombres enseñándonos a negarnos toda impiedad y las lujurias mundanas, vivan sobriamente, legítimamente en su edad actual. Eso es todo. Así puede redimirnos, liberarnos de la esclavitud comprando nuestras almas de la servidumbre, rescate si quieres llamarla, para librarnos de la esclavitud al pecado y la muerte. Pero eso tiene que ocurrir en realidad. Vea en el mundo cristiano profesado el pacto en modelo de rescate que cubremos en estas lecciones es la salida radical de lo que enseñan el recibir, la confianza y la sustitución y la satisfacción que predican allí en las calles. Mira, ellos se centran en la deuda pagada y la ira apaciguado en todas las cosas que se hacen en nuestro lugar. Y entonces este arreglo proxiteórico tiene lugar que garantiza su salvación eterna aparte de cualquier cosa que haga o no haga excepto la confianza. En eso se centran. Es lo que se ha hecho que asegura su resultado no cumplir ninguna condición ni hacer nada por su parte. Como la gente en la iglesia, admiran lo que hizo Cristo. Imaginan lo que imaginaban tuvo lugar la cruz, pero no participan activamente en su vida, muerte y resurrección en su vida. No. No hacen eso porque es por eso que no hay muerte por el pecado y vivir por la justicia que sucede en esas iglesias. Porque la moral de la historia, como siempre lo hizo Jesús por ti, tiene un buen día. Pero Él te tiene cubierto y son sus obras que ya se hacen que no importa el tuyo bien. Dios no permita que hagas nada porque son trapos sucios mientras creas, tu salvación final no depende de nada. Ni siquiera permanecer fiel a Cristo. ¿Cómo puede ser eso si es una relación matrimonial? ¿No depende tu relación matrimonial de que seas fiel también a tu cónyuge? Claro que sí. Así es con Cristo. Cualquiera que te diga alguna diferencia te está mintiendo, pero es muy dudoso. Pensaría que cualquiera que crea que esta cosa del empiezo va a salir de ella y ver que somos prometidas a Cristo, pero esa es la relación con Cristo.
Ser prometida es como diríamos un compromiso y darse cuenta de que en eso no trataríamos a la otra persona como si nuestro comportamiento no importa. Y ni haría un verdadero discípulo de Cristo que ha entrado en su pacto. Él estaba comprometido o prometida a él sí para el nuevo reino. Jesús vino para destruir las obras del diablo, para rescatarnos de servidumbre. Pero por aceptar esta versión modificada de la expiación por tantos cientos de años, personas religiosas se han descalificado esencialmente de la participación en el pacto y la misericordia. Porque no han cumplido con los términos de amor y obediencia que se establecieron desde los cimientos del mundo. Así como leí al principio, Él guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones con los que lo aman y guardan sus mandamientos, mucho menos que 1000 generaciones han pasado desde Adán. 1000 siempre es una cantidad indeterminada de tiempo, es una ilustración. No es una cantidad fija de tiempo como si estuviéramos en la edad de la Iglesia y han sido 2.000 años. No está en una cantidad fija del tiempo hasta que regrese. Tristemente, satisfacción y pago sirve como sustituto del hombre que no cumple estos requisitos, por lo tanto hace la redención inalcanzable. Y las iglesias muchas veces en la calle, aunque hablan del arrepentimiento pero no en este sentido adecuado de venir limpio. Sin este propósito completo de este pacto donde hay un cese del pecado y el poder de vencer ese pecado por la fidelidad a Cristo, no puede haber ningún tipo de relación con Cristo, porque no vamos a ser una novia contaminada en la fiesta de bodas o trapos sucios o un corazón dividido, no va a suceder. En Apocalipsis 19, donde Juan ha mostrado la fiesta de la boda en versículos 7 y 8 dice: Seamos alegres y regocijarnos y dar gloria, por la cena del matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se preparó. Y a ella se concedió para ser vestida de fino tela de lino brillante. El lino brillante representa los actos justos de los santos. No son trapos sucios. Los santos están cubiertos con el fino lienzo blanco. Lino blanco y fino que estaba lavando con la sangre del Cordero, como dice Revelación 7. Pero todavía se importa que los actos justos son de los santos, porque el quien es injusto, que todavía sea injusto. El que tiene suciedad deja que sean sucios todavía. El que era justo, que sea justo todavía. El que sea santo, sé santo todavía. No hay transformación mágica en la glorificación, como si estuvieras predicando falsos teólogos, como les gusta dividirlo en justificación, santificación y glorificación. No, es lo que eres ahora, es lo que serás. Entonces, si tu vestido de boda está contaminado o si no tienes manera de aparecer sin ropa de boda como en la parábola a Mateo 22:11, entonces serás arrojado a la oscuridad exterior. Como los sirvientes perversos y perezosos, siempre les envía fuera. Y finalmente, ahora cuando cerramos esto, entendemos que el hombre no puede unirse con Dios en cualquier forma de expiación sustitutiva o bajo cualquier esquema así, porque siempre lo enajenaría de participar en la vida de Dios por algún arreglo proxy de Cristo, tomando su castigo e intercambiando su virtud por su pecado. Dios entonces siempre tendría que mirar el otro camino para hablar. Y finge que eres aceptable al acreditar la justicia de su Hijo a tu fe apenas y luego contar tu pequeña devoción lo suficiente, porque Él no pudo quitar el pecado, solo cubrirlo. Eso es exactamente lo que estos modelos de satisfacción de sustitución enseñan. Pacto, sin embargo, elimina la alienación del pecado por completo, purgándolo a través de la sangre de Cristo, restableciendo la comunión con el hombre al devolverlo a favor a través de la dinámica del arrepentimiento y la fe, probada por hechos que el lavado, la renovación y la regeneración. Hacerlos una nueva persona. Ambos partidos involucrados en la reconciliación, participando activamente en la muerte y resurrección de la vida para eliminar la enemistad del pecado. Restaurar la pureza originalmente destinada a través de la fe, trabajando por amor. Obedeciendo diligentemente la verdad. No hay pretexto de justicia. No hay transferencia mágica de justicia implicada en ninguna de ellas. Una misteriosa imputación, ficción como capa. Pero una verdadera fidelidad y fruto, produciendo vida que sirve a Dios de manera aceptable con reverencia y temor piadoso. Ese es el pacto donde no se hace ninguna provisión para las indulgencias de la carne. Porque ha sido crucificado en arrepentimiento.
Si eso es lo que quieres, eso es lo que está disponible en Cristo, pero la confianza, la provisión y la satisfacción y el pago no te van a conseguir allí solo para entrar en un acto de participación con Cristo, devoción y fidelidad a Él desde tu corazón.